podcast de Living Lab. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Living Lab. Mil gracias por seguir ahí, por estar también en este episodio. Antes de empezar con el episodio de hoy, sí que quería daros las gracias a todos, a todas las que estáis siguiéndonos. Están creciendo nuestros números, cada vez son más personas las que estáis suscribiéndoos a nuestras comunidades. Gracias a los que os habéis registrado en LinkedIn, gracias a los que estáis viéndonos a través de nuestros contenidos de la página web y obviamente también a todos los que estáis siguiendo el podcast, a las diferentes plataformas que utilizamos que, como os decía, cada vez crecen más y es un absoluto placer poder estar compartiendo contenidos relacionados con la salud, la innovación, la digitalización y ver que realmente hay una respuesta al otro lado. La verdad es que es súper gratificante para nosotros y os lo quería agradecer antes de comenzar. Como siempre, tema muy interesante hoy. Hoy es un tema un tanto distinto a los que veníamos tratando en estos últimos episodios de esta segunda temporada. Hoy vamos a hablar de experiencia de cliente. Vamos a hablar de experiencia de cliente porque, pese a que, si queréis, en primera instancia parece que tenga cierto punto alejado de lo que tiene que ver con el mundo de la salud, pero es todo lo contrario. Realmente todos, todas nos vemos cada vez más vinculados, ¿no?, con el mundo de recibir una buena experiencia cuando nos relacionamos con un profesional, cuando nos relacionamos con cualquier producto o servicio. Y no es nada distinto en el mundo de la salud, no es nada distinto para los profesionales sanitarios. Y de ahí que consideremos que hoy sería muy, muy interesante poder profundizar en este tema y hacerlo con una persona que es un perfecto referente dentro de este tema, que además tengo la oportunidad y tengo el lujo de poder coincidir con él en otros ámbitos que no son estrictamente el de este podcast. Ahora enseguida os lo presentaré. Es Carlos Iglesias. Carlos, es difícil presentar a Carlos, digamos, desde una única arista, porque Carlos tiene muchos puntos desde los cuales los podemos definir. Carlos es CEO de Runroom, una compañía innovadora, una compañía que trabaja diferentes áreas como la innovación, la experiencia de cliente, la digitalización. Enseguida nos lo contará. Es una persona que también tiene amplias inquietudes, eso le lleva a ser también divulgador de estos temas en medios de comunicación. Es alguien que coincide conmigo en ser profesor en una escuela de negocios, que en este caso es ESADE, como os comentaba anteriormente, y podemos tener ese espacio de relación fuera de estrictamente lo puramente profesional. Y luego además es que Carlos es alguien interesado por el teatro, es alguien interesado por la música, es alguien que realmente es interesante conocer mucho más allá de los puros temas que vamos a tratar. En definitiva, sin más, doy paso a Carlos. Carlos, un placer estar contigo, gracias y bienvenido. Nada, el placer es mío, de verdad, muchas gracias. Oye, es que esto es un poco así, o sea, sí. En realidad tienes muchas aristas desde las cuales se te puede definir, ¿no? Sí, me da un poco de vergüenza eso, la verdad, porque soy un friki, yo siempre lo digo, que soy un friki, o sea, me gusta todo. Me considero un enfermo del aprendizaje, la verdad, o sea, siempre tengo que estar aprendiendo algo nuevo, es un poco como una adicción, ¿no? Y me ha pasado siempre, además, es algo... Y es muy curioso esto porque, y empiezo explicándote que yo siempre fui un estudiante mediocre. ¿Eso te he escuchado decir alguna vez? Yo siempre lo digo, lo tiro por delante, ¿no? Y eso me llevó a aprender que quizá no pude adaptarme a un sistema un poco estanco y normativo y digamos que, o sea, que está buscando normalizar un poco todas las divergencias, ¿no? Sin embargo, yo, o sea, siendo siempre un estudiante mediocre, nunca he parado de aprender cosas, ¿no? Y lo que increíble, que el otro día lo hablaba con mi madre, ¿no? Decía, mamá, con la guerra que te he dado, ¿no? y he acabado siendo profesor también, ¿no? O sea, que bueno, la vida es eso. Desde luego. Profundizando un poco en estas diferentes aristas de las que hablábamos, eres CEO de Runroom. Runroom es una compañía que, además de sus diferentes expertise muy, muy, muy asentados y ya con muchos años en el mercado, es que además es una persona que navegas, formas, estás en medio de comunicación, etcétera. Sí. Explícanos un poquito quién es Carlos Iglesias y luego ya entramos, si quieres, en Runroom. Wow, realmente... Nunca me lo había planteado en estos términos, pero es verdad que yo tengo una personalidad un poco poliédrica, o sea que realmente me interesan muchísimas cosas. Ahora acabo de terminar un proyecto de coserme mis propios toldos para mi terraza porque es algo que me apetece hacer. Soy papá de dos personitas maravillosas, llevo con mi mujer un montón de años. Me interesa mucho el mar, básicamente porque es un contexto donde nunca puedes parar de aprender. Es infinito el nivel de aprendizaje, siempre es un aprendiz. ¿Navegas desde hace Navego tiempo? Desde hace muchísimos años, sí, más de 20 años, no sé cuántos años exactamente. Me interesa mucho el mundo de la vela. Me interesan todos los mundos. Quiero aprender a soldar ahora. Si alguien sabe soldar, por favor, que me eche un cable y me ayude a aprender eso. Quiero aprender. Estoy constantemente aprendiendo.
Y en el ámbito de lo profesional, pues digamos que en los últimos años lo que más me ocupa básicamente es, aparte de la dirección de Runroom, ¿no? Que es una compañía que fundamos 4 amigos hace 20 años, hemos celebrado los 20 años este año. Digamos que hay una parte muy importante para mí que es la parte de divulgación, la parte de, ¿no? Que entre ellas, pues efectivamente, la dirección académica de algunos programas en ESADE o doy clases en ESADE también, pero también, como sabes, pues tengo un podcast donde compartimos con personas muy, muy interesantes que llevamos y aprendemos de ellas también. En fin, me dedico a hacer muchas cosas y de hecho, no sin cierta vergüenza te decir que mucha gente lo que me dice es, pero ¿cómo lo haces? Y mi sensación no es en realidad de estar overwhelmed, ¿no? Es verdad que hay mucha intensidad en mi día a día, pero también pienso que no lo puedo evitar. O sea, que es algo que... Así eres tú y soy un intenso, probablemente, sí, yo creo que sí. Me acepto. Aprovecho para recomendar el podcast, efectivamente, Real World, que es súper interesante, abierto a diferentes temas y con el que realmente también nos sentimos muy hermanados porque también nos ha inspirado mucho. Así que la recomendación va ahí para todos aquellos interesados. Gracias. Entrando en la parte de Runroom, esta compañía que fundaste con amigos tuyos que siguen siéndolo sí. y que ya sois, no sé si 60 o 70 personas sí. haciendo proyectos basados en innovación, digitalización, producto digital, experiencias de cliente. ¿Cómo comienza eso? Que me imagino que no comenzó como es hoy, porque estas historias suelen ser historias de mucho cambio. ¿Y cómo lo has vivido durante este tiempo hasta llegar al punto actual? Comienza de una forma, yo te diría, absolutamente naif, muy inocente. O sea, nosotros nos conocimos los 4 socios y amigos en la universidad, estudiando una ingeniería. Nos conocimos allí. Cada uno arrancó su andadura profesional en distintas áreas del mundo de la tecnología. Yo me dediqué, mi sueño era ser programador de videojuegos y me dediqué durante una temporada a programar videojuegos. También estuve haciendo televisión interactiva, o sea, muchas cosas muy diferentes. Y llegué a la conclusión que en realidad no me importaba tanto qué es lo que estaba programando, si programaba un videojuego, sino con quién. ¿Con quién y para qué? ¿No? ¿Cuál era un poco el propósito de lo que hacía? ¿No? Con los años aprendí que a mí lo que en realidad me interesaba era un poco la cultura, ¿no? O sea, que es una palabra que me ha acompañado durante mucho tiempo, ¿no? Y que me siento como muy, muy, muy apegado a esta idea de la cultura organizacional. Creo que es lo más importante que puede tener una compañía. Para mí es lo más importante, desde luego, o al menos así lo vivo en Runroom. Yo creo que lo más importante que tiene Runroom es su cultura organizacional, ¿no? Entonces, con Runroom arrancamos hace, pues como te digo, 20 años, 4 amigos, que lo que sabíamos hacer era programar. Empezamos a programando para terceros. Enseguida nos dimos cuenta de que aquello nos provocaba dolores porque nos llegaban pedidos a los cuales no le veíamos el sentido, no veíamos el sentido del impacto final, del outcome, que esto también me obsesiona bastante, ¿no? El outcome versus output. Seguro que lo vamos a sacar. Yo seguro me voy a esforzar mucho en sacar este tema porque me interesa mucho y creo que es algo de lo que adolecen muchas compañías hoy en día, ¿no? Esta obsesión por el output y por la justificación y el entregable, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar, pero nos dimos cuenta enseguida que necesitábamos incorporar nuevas disciplinas a nuestra propuesta de valor porque acabamos haciendo proyectos que decíamos, ¿esto para qué? ¿No? Claro, pensad, nos tienes que localizar hace 20 años, ¿no? Hace 20 años donde estaba el CD-ROM, ¿no? Y había cosas como... Entonces, bueno, poco a poco fuimos incorporando perfiles distintos, diversidad funcional y diversidad en todos los sentidos a nuestra cultura y empezaron a venir personas creativas, personas del mundo del diseño, del mundo del research, personas del marketing. Empezamos poco a poco a ir añadiendo capas de valor a nuestra propuesta, ¿no? Pero yo siempre digo que de lo que más orgulloso me siento de Runroom no es de lo que hoy somos, ¿no? Que somos una compañía pues con una cierta reputación, cierto posicionamiento, sino de que eso que hemos aprendido a ser, lo hemos aprendido a ser respetando un poco el estilo de vida que siempre ha existido. Desde el día cero teníamos claro una serie de líneas rojas, estilo de vida, conciliación, buen rollo. Yo quiero sentirme querido por las personas que me rodean, quiero
aprender, inspirarme de las personas que me acompañan, me rodean. Quiero aprender, inspirarme de mis clientes, quiero tener buena relación con mis clientes. Queremos tener un espacio donde desarrollarnos personal y profesionalmente, donde poder investigar, donde poder ser frikis del aprendizaje y de lo que queramos, ¿no? Y eso es algo que yo, de lo que más orgulloso me siento, es que creo, y lo digo con humildad, pero tampoco sin falsa humildad, digamos, ¿no? Que hemos sabido crear un modelo de negocio alrededor de un estilo de vida. Para mí, Runroom es un estilo de vida, es una forma de ser, y hemos aprendido a hacer cosas que tienen impacto en nuestros clientes, ¿no? Y eso es lo que... Para mí eso es lo bonito, ¿no? Hemos llegado a algo de lo cual yo me siento orgulloso, especialmente por las personas que hay ahí dentro y por cómo nos tratamos, ¿no? Cuál es la forma de relacionarnos dentro de los y las Runroomers, ¿no? Ahora, mientras estabas hablando de este concepto de cultura, me resonaba algo que en Ferrer nosotros manejamos de una manera muy profunda porque está muy, muy enlazado con nuestro propósito, ¿no? Y eso lo trasladamos a diferentes aspectos. Hay uno que es el binomio confianza-responsabilidad. Cómo la confianza y la responsabilidad tienen que respetarse la una a la otra para poder dejar crecer a la gente, relacionarse, que tengan espacios para tomar decisiones y a la vez que se puedan responsabilizar de sus actos, ¿no? Y luego hay otro que también es el eje de Great People, que para nosotros es uno de nuestros ejes de valor, donde realmente, ¿no?, estar rodeado de gente ya no solo brillante en lo intelectual, sino en lo actitudinal y relacional hace que los proyectos crezcan mucho más. Yo creo que vais muy, muy alineados en todo esto y forma parte de casi el gen fundacional que habéis llevado hasta estos días, así que enhorabuena. 100%. Yo estoy... Hubo una época que tuve mis conflictos con este concepto del culture fit, ¿no? Oye, que vengan personas que estén... digamos, que se sientan alineadas con la cultura que tenemos. Y esto puede ser peligroso también. O sea, puede ser peligroso, ¿no? Yo lo entiendo y creo que es una buena práctica que el tipo de personas que vengan sean personas que ya tienen claras una serie o que se sienten alineadas con una serie de valores y de principios, que al final es lo que se quiere transmitir con esto, ¿no? Pero lo que puede suceder con esto también, lo he visto en otras ocasiones, es que acaba siendo un ejército de mini-yos, que todo el mundo se parece y entonces se resta diversidad también a la cultura, ¿no? Entonces yo creo que hay un equilibrio muy interesante entre realmente cómo de alineada tiene que estar la gente con esta determinada cultura y cómo de aire fresco o de distintas perspectivas o cómo nos cuestionamos a nosotras mismas, ¿no? Cómo nos cuestionamos a nuestra propia visión y cómo permitimos permear otras visiones, otros valores y otros principios incluso, ¿no? Y ahí hay un equilibrio que es súper interesante que no sé, es que a mí, todos los temas relacionados con la cultura, la verdad es que me apasionan. O sea, Luego lo retomamos. Sí. Cuéntanos cómo estáis estructurados a nivel de áreas de servicio y por qué al final la parte de la experiencia es relevante para vosotros. Vale. Sí, nosotros, digamos que para nosotros la experiencia de cliente, si bien tenemos servicios específicos como no sé, programas de voz de cliente, de captación de voz de cliente, y somos partners de tecnologías muy especializadas en Customer Experience, como Medallia, la plataforma número 1 del mundo, ¿no? que vosotros nosotros trabajamos con ella, correcto. Trabajáis con Medallia. Trabajamos con muchas plataformas y tecnologías que nos permiten analizar lo que es la experiencia del cliente y actuar sobre ella, transformar esa experiencia del cliente utilizando la tecnología, ¿no? La creatividad, el diseño estratégico, etcétera, ¿no? Sin embargo, para nosotros Customer Experience no es un servicio como tal. Nosotros tenemos como dos grandes áreas de servicio. Por una parte, tenemos equipos de creación de producto, producto digital, y nuestro foco es no tanto mentalidad de proyecto, ¿no? ¿Tú qué quieres esto? Y precisamente orientación a output, ¿no? ¿Qué quieres esto? Estas funcionalidades, toma, yo te hago tu paquetito de proyecto, te lo entrego fuera, sino mentalidad output, cómo podemos impactar en la organización, cuál es el objetivo de este proyecto, de este producto, ¿no? Cómo podemos ayudar a descubrir cómo tiene que ser este producto y a la vez a ir creando este producto, definiendo este producto, testeando este producto, ¿no? De alguna forma y aprendiendo de cómo lo están utilizando los usuarios y los clientes, ¿no? Entonces tenemos como una gran área que es producto digital. Y en esa gran área tenemos muchos perfiles diversos, desde ingenieros a, ¿no?, personas de ingeniería, personas de diseño, research, etcétera. Y otra gran área que le llamamos growth, que es como un área donde entran temas más relacionados con
la captación de, ¿no? La captación de clientes, la captación de usuarios, pero también el mapeo de esos journeys, entender cómo los journeys de cliente, cómo podemos impactar esos journeys de cliente desde un punto de vista de utilizando herramientas, por ejemplo, MarTech, de marketing digital e impactándoles antes de ser clientes incluso, o herramientas que efectivamente ya una vez son clientes, cómo podemos potenciar, ¿no? Y el desarrollo de esos clientes dentro de la propia organización, ofreciéndoles una mejor experiencia. Entonces tenemos como estas dos grandes áreas y yo siempre digo que somos thinkers y doers, ¿no? Somos, nuestra mentalidad siempre es estratégica porque no lo podemos evitar, porque nos sale el ¿para qué quieres esto? ¿Para qué? ¿Para qué necesitas esto? Pero nunca hemos querido ser una consultoría de PowerPoint, una consultoría de bueno, pues mira, la estrategia, la inteligencia, te dejo esto aquí. Y suerte. Sí, y suerte, ¿no? Porque eso es lo que nuestras sensaciones, exactamente la misma razón por la que nunca nos hemos querido quedar, somos una consultoría de proyectos, ¿no? Porque lo que pasa con los proyectos es que tú dejas el proyecto encima de la mesa y pierdes cualquier tipo de capacidad de impactar realmente en los objetivos del proyecto, ¿no? Simplemente si te orientas a hacer el proyecto, pues es como, mira, te construyo esta casa, toma, la casa es tuya, ¿no? Pero ahí no tienes ninguna capacidad de impacto, pierdes toda esa habilidad, ¿no? Por eso nosotros en los últimos años especialmente estamos como muy enfocados en integrarnos con nuestros clientes, ¿no? Integrar nuestro equipo en el equipo de cliente para ahí sí impactar realmente en sus objetivos, ¿no? Básicamente lo que hacemos es transformar la experiencia, o sea, a través de experiencias digitales, a través de tecnología, creatividad, como decía, pero desde estas dos perspectivas, ¿no? Perspectiva más de creación de software, creación de producto digital, y growth, herramientas de MarTech, herramientas de voz de cliente, customer experience, etc. Durante la explicación de cómo estáis estructurados hablabas de varios conceptos. Claro, te he contado esto. Como por ejemplo los journeys de cliente, como por ejemplo cómo evoluciona, ¿no? Un proceso a lo largo de la creación de un producto digital, por ejemplo. Elementos que son consustanciales a lo que llamamos Customer Experience. La experiencia de cliente, que es algo que ahora cada vez se comenta más y está más en boga dentro de los discursos en las organizaciones que queremos tener cerca a nuestros clientes. Sí. ¿Hasta qué punto es relevante y por qué crees que es relevante tener atención y un ojo muy puesto en crear experiencias de cliente? Es una muy buena pregunta. Yo siempre digo que para mí es la experiencia de cliente, Customer Experience para mí es la mejor estrategia posible. Es la mejor estrategia posible porque te permite aprender, si tú estás pendiente, si tú entiendes. ¿Sabes qué pasa? Que yo me encuentro en muchas organizaciones que creen que conocen a sus clientes. Y en realidad no los conocen. Hay inercia y piensan que ya saben lo que hay. Correcto, yo ya sé lo que hay, ¿no? Y cuando tú ayudas, acompañas a las organizaciones a realmente escuchar a la voz del cliente, ¿no? Que lo puedes hacer desde una perspectiva cualitativa, desde una perspectiva cuantitativa, utilizando la tecnología, haciendo entrevistas en profundidad, haciendo observación etnográfica. Hay muchas formas de hacer todo esto, ¿no? Pero cuando de repente empiezas a escuchar a tus clientes y te das cuenta de que tú pensabas que y resulta que, ahí lo que sucede es que eso es una guía estratégica para. En muchas ocasiones tenemos muchas iniciativas de mejora, pero no tenemos claro cómo priorizarlas, ¿no? Y para mí, entender el Customer Journey, entender el journey de un cliente y sobre todo que toda la organización sea capaz de entender cómo impacta su trabajo en esa experiencia, eso para mí es transformador. Eso es cuando todo el mundo tiene claro, vale, ojo, es que yo lo estoy haciendo así, pero esto impacta de esta forma en el cliente, ¿no? Cuando tú eres capaz de relacionar esos procesos con la experiencia final de tus clientes, wow, ahí se produce un momento wow, realmente, ¿no? Siempre digo que eso es el nirvana de la experiencia de cliente, ¿no? Que toda la organización sea consciente de cómo impacta su trabajo en ese Customer Journey, porque ahí es donde pasan cosas, ahí es donde, de alguna forma, te ayuda a entender, oye, ¿por dónde tenemos que empezar? Y tenemos que empezar por lo más higiénico, ¿no? Porque una de las cosas de la experiencia de cliente es que experiencia de cliente no es otra cosa que el recuerdo del impacto, los múltiples impactos que ha tenido la marca, ¿no? El recuerdo que yo me quedo de cada uno de esos impactos me hacen, como cliente, formarme una idea y unas emociones relacionadas a cada uno de esos impactos, ¿no? Entonces, los seres humanos tenemos una cosa, que es que somos muy buenos haters. Somos unos grandes haters. Nos recordamos muy bien una mala experiencia
Y las buenas las recordamos, pero se nos olvidan antes. Hay múltiples estudios que dicen, ¿no?, que necesitamos múltiples impactos positivos para... no me sale la palabra, para compensar un impacto negativo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes mapeado el journey, cuando tú tienes visibilidad de verdad lo que está pasando, no lo que crees que está pasando, sino que tienes evidencia de lo que está sucediendo es esto, lo que sucede es que tienes un faro que te está diciendo, no, hay que empezar por aquí. Esto es lo más importante en este momento, ¿no? Y eso es una ayuda extraordinaria, porque realmente todo el mundo tiene una opinión. Totalmente. Todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Pero cuando tú tienes algo que te está diciendo, no, primero esto, porque esto es lo higiénico. Y si no logramos transformar esta parte y subir la emoción, ¿no?, positivizar la emoción, que en este momento es una emoción negativa de forma generalizada, claro, eso es una gran ayuda, ¿no? Entonces, para mí es súper estratégico, ¿no? Es transformador realmente, ¿no? Para mí yo siempre digo que la transformación digital, que es un concepto que cada cual interpreta un poco a su manera, ¿no?, y que se han dado múltiples interpretaciones, en muchas ocasiones yo me encuentro que en las organizaciones la transformación digital es una amenaza. Porque ahora van a meter tecnología, voy a ser prescindible, ¿no?, reducimos el headcount, chimpón, ¿no? Y hay personas que se sienten amenazadas por la tecnología y por esa transformación digital, porque no se entiende muy bien qué significa esto, ¿no? Y sin embargo, una estrategia centrada, una estrategia customer-centric, centrada en la experiencia de cliente, la transformación y la mejora de la experiencia de cliente, alinea a todo el mundo, ¿no? Es como si tú eres capaz de conseguir eso, ¡pam!, toda la compañía gana esa visión centrada en cliente y todo el mundo se vuelca en proporcionar la mejor experiencia, ¿no? Yo creo que eso es increíble, es maravilloso. Totalmente. Simplemente un apunte basándome en lo que tú comentabas para todos aquellos y aquellas que están absolutamente centrados en el mundo de la salud. Sí. Claro, aquí hablamos de cliente, pero es que podemos estar hablando de paciente, podemos estar hablando de ciudadano, profesional sanitario, de ciudadano, de alguien que trabaja en un hospital, de alguien que trabaja en una compañía, en una startup que tiene clientes para conseguir financiación para poder desarrollar pues un nuevo, ¿no?, avance que impacte en la salud. Después me gustará entrar contigo también a ver qué proyectos estáis trabajando dentro del mundo de la salud a este nivel. Y lo segundo en lo que pensaba es en este viaje del cliente, en este Customer Journey, esos puntos tan clave, ¿no?, que te ayudan a entender precisamente y a colocar al cliente en el centro, ¿no? Eso que se le llama pues los puntos de dolor. ¿no? ¿Qué le duele al cliente? O qué expectativas tenía el cliente o esa persona con la que nos estamos relacionando. O realmente qué canales o cómo se comporta a través de los canales, que son, creo, elementos que te ayudan mucho a colocar al cliente en el centro, como bien comentabas, sí, y que me parecen ejercicios poderosísimos. Sí. O sea, en este sentido, todo lo que sea en una industria como la nuestra, ser capaces de innovar conociendo todo eso y colocarlo en el centro, creo que es un gran paso, que no sé si toda la industria está realmente acostumbrada a hacerlo, ¿eh? Porque tenemos otras inercias. Es interesante lo que dices, ¿no? En muchas ocasiones me pasa esto trabajando con administraciones públicas, que no lo hacemos demasiado, pero sí que lo hacemos con algunas, ¿no? Y sí que hemos ayudado a algunas administraciones y ayudamos, ¿eh? Tenemos clientes de la administración pública. Y de alguna forma la palabra cliente también en ese contexto suele estar bastante vetada, o sea, no hablan de cliente. Y les extraña mucho hablar de cosas como experiencia de cliente, ¿no? Pero al final es la experiencia del ciudadano. O sea, vale, una compañía privada. Bueno, a mí me gusta mucho Ferrer precisamente porque tenéis en vuestro propósito, la forma de ganar dinero responde a la intención que tiene vuestro propósito, ¿no? Y que dedicáis una parte muy importante de vuestro EBITDA a iniciativas con un impacto social y a mí eso me parece extraordinario. O sea, eso me parece, ojalá todas las compañías tuviesen un propósito tan firme y una visión tan clara y una responsabilidad tan clara de su impacto en la sociedad y en el contexto, ¿no? Pero es perfectamente lícito querer transformar la experiencia del cliente para tener un mayor rédito y un mayor margen y una mejor recomendación, o para innovar, para buscar innovación incremental, innovación disruptiva, cualquier tipo de innovación. Pero también nosotros utilizamos y nosotros hablamos de experiencia del paciente, ¿no? Cuando trabajamos con nuestros clientes del mundo health, es algo que yo te diría que todavía es más importante.
¿no? Porque ya ser un paciente, de alguna forma, presupone una condición muy concreta y una necesidad muy concreta que no es voy a consumir este servicio, ¿no? Desde el hedonismo, desde el consumismo, desde el sino necesito ayuda en este sentido, ¿no? Por lo tanto, por eso nos gusta tanto trabajar en el mundo health, porque yo creo, y es mi visión intersectorial, yo pienso que en el mundo health se entiende muy bien lo que hacemos porque siempre está muy presente el rol del paciente, digamos, ¿no? Y hay como mucha alineación con esta propuesta de valor que nosotros ofrecemos, ¿no? O sea, vale, no entiendo lo que quieres decir con esto, ¿no? Entender muy bien la experiencia para transformarla. Y esto, transformar esa experiencia no solo es positivo para el paciente en sí mismo, sino también para el propio hospital, la propia farmacéutica, ¿no? Porque al final puedes aprovechar eso, como tú decías, ¿no? Para hacer innovación incremental, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos transformar nuestros procesos para ofrecer este mismo servicio o mejor, con más eficiencia, con menos saltos, con menos puntos de interacción, de una forma más invisible, menos invasiva para el cliente, ¿no? Y eso es cuando eso sucede y cuando hay entendimiento, pero como cualquier transformación, para lo que hace falta en esto es visión, ¿no? Que alguien desde el liderazgo de la organización vea claro que eso es importante y lo ponga como un eje estratégico, porque si no es súper complicado. Llevamos un rato hablando de experiencias de cliente y cómo mejorar todo esto y no hemos hablado de tecnología, que me parece interesante no haberlo hecho. Es decir, es verdad que incluso en este propio podcast estamos hablando de tecnología. Hay episodios con el Supercomputing Center. Hemos hablado con personas súper avanzadas en el mundo de la inteligencia artificial aplicada a los diagnósticos, la biomedicina, etcétera, etcétera. Sí. Estamos hablando de experiencia de cliente y no hablamos de tecnología. ¿Es porque no está o es porque viene después? Qué bonito. Te diría que hay organizaciones que creen más en la tecnología que otras. Y cuando eso es así, van a querer buscar respuestas en la tecnología. Nosotros no somos muy amigos de, pese a ser tecnólogos, ingenieros y todo, ¿no? No somos muy amigos de intentar, porque creo que podemos caer en el solucionismo tecnológico de Morozov, ¿no? Que explica siempre, ¿no? Que los ingenieros somos un poco, hostia, un problema. Qué bien, un contexto ideal para hacer lo mío, ¿no? Que es programar aplicaciones, ¿no? O hacer lo que yo sé hacer, ¿no? Para quien tiene un martillo todos son clavos, ¿no? Y yo pienso que la tecnología debe estar al servicio, debemos ser muy... Y suena un poco tópico y lo siento, es así, pero suena tópico lo que estoy diciendo, ¿no? La tecnología es un medio para alcanzar los objetivos, la tecnología debe estar al servicio de esos objetivos, la tecnología no debe guiar los objetivos, ¿no? Si el objetivo es la tecnología, hemos perdido de vista el norte, ¿no? Hemos perdido de vista la estrella polar, digamos, ¿no? Entonces, para mí la tecnología es capacitante. La tecnología nos permite hacer cosas de una forma mucho más eficiente, de una forma mucho más hiperpersonalizada, hipersegmentada, nos permite diseñar experiencias de una forma mucho más única que si lo hacemos sin tecnología. Esa es la principal ventaja que yo le veo en cuanto a la transformación de la experiencia de cliente. También nos permite gather, ¿no? Reunir, ¿no? Sí, reunir, ¿no? Sí, reunir información, aglutinar, sí, recolectar, quería decir, información que de otra forma es imposible. De una forma masiva, ¿no? ¿Cómo puedes tú, si tienes 200.000 clientes, cómo puedes estar recopilando toda esa información? Bueno, puedes utilizar inteligencia artificial que identifique patrones y te haga, ¿no? Oye, pues mira, estos son los ejes, ¿no? De mejora que se identifican haciendo text analytics, por ejemplo, ¿no? Usamos este tipo de tecnologías y son tecnologías habilitantes y capacitantes. Lo que pasa es que nosotros somos muy amigos del diseño estratégico y de antes de enamorarte de la solución, enamórate del problema, ¿no? Y antes de ir a agarrar una tecnología e implantar una tecnología, pese a que podemos hacerlo y lo hacemos y lo hemos hecho muchas veces, para nosotros lo importante es entender por dónde hay que empezar, cuál es el contexto, cuál es el punto de partida, dónde están los problemas en este momento. Y ahí, pocas cosas como el análisis cualitativo, pocas cosas, con tan poco coste, con tan poco nivel de, te diría, con más libertad, porque tampoco necesitas grandes dependencias de nadie, simplemente ponerte a hablar con clientes y hacer un poquito de investigación, ¿no? Y yo diría que arrancar cualquier proyecto estratégico
Y a mí, te lo decía el otro día, ¿no? Hablábamos el otro día en un contexto más de Ferrer y disculpa si... No, por favor. Pero no me encuentro muy a menudo clientes que digan, no, mira, nosotros estamos haciendo búsqueda interna y recopilando y haciendo entrevistas con distintas personas y no sé qué, porque estamos intentando hacernos una idea del contexto y luego haremos también una búsqueda externa con otros... Para mí esto es como, vaya... O sea, no tengo que predicar, no tengo que hacer de apóstol de nada, ¿no? Ya está claro aquí, ¿no? Está claro. Esto no es habitual, esto no es nada habitual. O sea, de hecho, lo que nos encontramos es que cuando yo le digo a un cliente en algunas ocasiones, ¿no? Oye, nosotros queremos hacer del 5 a 10 entrevistas con cada arquetipo de cliente que hayamos identificado en estos workshops que dan. Pero, ¿entonces vas a hablar con clientes? No, pero es que mis clientes son médicos. Por ejemplo, ¿no? Estupendo, pues hablaremos con médicos, ¿no? ¿Qué problema hay, no? Hay como mucho miedo en muchas ocasiones, ¿no? A hablar con el cliente, cuando el cliente es tu cliente, ¿no? ¿Cómo puedes tener miedo de tu cliente, no? Es como... Y eso creo que es algo que, pese a que esto de experiencia de cliente no es nada nuevo, ¿no? Ya Steve Jobs hablaba de experiencia de cliente en los 80, ¿no? Y llevamos, ha llovido un poquito, ¿no? Han pasado casi 50 años de eso, ¿no? Seguimos teniendo los mismos miedos no sé a qué responden esos miedos, la verdad. Creo que tiene que ver un poco con la cultura de la organización al final, ¿no? Porque si de repente un cliente habla mal entonces, claro, va a hablar mal de mi parte de mi silo, va a hablar mal de mi silo, va a hablar mal de mi tal, me va a exponer delante de toda la organización. Entonces hay mucho miedo a la transparencia, hay mucho miedo... Hay miedo en general, ¿no? A quedar como, ¿no? En lugar de estar preocupados por, bueno, pero ¿qué hacemos con esto, no? No, mi trabajo, ¿cómo justifico? Y hay culturas que son un poco así, ¿no? Que es difícil trabajar, ¿por qué? Porque tenemos miedo, ¿no? Que queremos guardar las apariencias dentro de nuestra cultura. Que es muy curioso porque realmente después cuando identificas elementos de mejora bajo cualquier iniciativa de experiencia de cliente y eres capaz de solucionarlos, genera satisfacción en el cliente. Claro. Que de lo contrario, de haberlo soterrado, no haberlo levantado, no haberlo solucionado, es mucho peor. Eso se enquista y acaba derivando en algo infinitamente peor. Por supuesto. Pero sí es verdad, ¿no? Que tenemos como esa posición a veces de decir, no, si no lo veo o no lo digo, no existe. 100%, sí. Antes has mencionado el concepto de los outputs y los outcomes. Uh-huh. ¿Por qué no es lo mismo un output que un outcome en este contexto del que estamos hablando? Creo que las organizaciones muchas veces adolecen de... O sea, su estructura de entrega de valor está limitada por su estructura formal, por su estructura organizacional, ¿no? Creo que está muy normalizado que las organizaciones tienen que ser organizaciones jerárquicas con estructuras jerárquicas autoritarias, donde la estructura de poder y la estructura de autoridad tienden a solaparse, cuando yo creo que es totalmente diferente. Autoridad y poder, ¿no? La autoridad te la tienes que ganar. La autoridad yo te la doy, ¿no? Yo le doy autoridad al médico, precisamente, ¿no? Si el médico me dice que me tengo que vacunar, pues yo me vacuno, ¿no? Claro, prescriptor. Hay excepciones, ¿no? Y hay quien, a pesar pero yo le doy la autoridad. No me puede obligar el médico, ¿no? El poder me lo da mi rol, el poder me lo da una estructura formal y yo te puedo obligar a hacer algo o te echo, ¿no? Bueno, eso en principio, ¿no? Porque por mucho poder que tengas, si tienes una cultura inmóvil, conservadora, que no quiere transformarse, amenazando, lo vas a tener muy difícil para que eso se transforme hacia donde tú... Entonces el poder tiene algunas limitaciones, pero para mí los organigramas organizacionales se corresponden con una estructura de poder, no con una estructura de autoridad. Eso por una parte. Y por otra parte, dividimos las organizaciones en silos funcionales, donde esos silos, además de tener visiones totalmente parciales de la experiencia del cliente, tienen objetivos totalmente independientes los unos de los otros. Que a veces compiten entre sí. A veces compiten entre sí, a veces compiten incluso por presupuesto. Es decir, tenemos un problema en cuanto a cómo es nuestra estructura de valor limitado por nuestra estructura formal, ¿no? Se me ha ido el hilo a la pregunta que me habías hecho, ¿qué era? No, básicamente ¿sí? Estábamos hablando de la diferencia o por qué no es lo mismo un output que un outcome. Correcto, gracias, claro. En este tipo de estructuras lo que sucede es que
middle management lo que hace es, perdón, digo un montón de palabrotas en inglés, pido disculpas, ¿no? Pues las personas que están gestionando en mitad de esa jerarquía, lo que hacen es recibir órdenes, ¿no? De arriba y empujar esas órdenes hacia abajo, hacia sus jefecillos de jefecillos o sus equipos de tal, y hacer reporting hacia arriba. Es decir, no, esto lo llevo así, esto estoy informando hacia arriba, ¿no? Y así, de alguna forma, tenemos sensación de control dentro de la organización, ¿no? Y eso lo que hace es que todo el mundo esté orientado a ese reporting. Lo importante en la organización no es el impacto del trabajo que tú haces, sino en ser capaz de justificar muy bien dentro de esa estructura. No, nosotros estamos haciendo esto. Nosotros estamos avanzando al 33,7% en este proyecto, según este visio que lo tenemos aquí, ¿no? Muy bien. ¿Y ese 33,7% qué impacto ha tenido? Y cuando llegues al 100%, ¿cuál es el impacto que va a tener? Porque a lo mejor cuando llegues al 100% ya no hacía falta esta iniciativa, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones se pierde esa visión de impacto porque no tenemos visión de cómo estamos impactándole al cliente, a ese journey, por ejemplo, ¿no? A esa experiencia, ¿no? Y nos centramos en justificar nuestro trabajo. Y así yo me encuentro con muchas organizaciones, y esto lo estoy viendo especialmente en los últimos años, donde supongo que por mi exposición y por este rol también divulgativo, me piden muchas veces que les acompañe en la transformación. Y yo me estoy encontrando con organizaciones grandes, pequeñas, de todos los tamaños, de miles de personas, de pocas decenas de personas, orientadas al output, orientadas al entregable. No, lo importante es entregar, lo importante es pasarle mi entregable al siguiente silo para que pueda continuar. Entonces perdemos de vista la entrega de valor. Se pierde totalmente de vista la entrega de valor, ¿no? Y ahí es un poco donde yo pienso que tenemos que tener muy claro por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y de nuevo, para mí, esa cultura centrada en el cliente, ese customer centricity, ¿no? Es súper útil y te puede ayudar muchísimo a alinear distintos silos y decir, esto tiene que ser algo transversal, porque esto no depende de ventas, esto no depende de marketing, no depende de atención al cliente, no depende de customer success, esto depende de un montón de puntos de interacción, ¿no? Que si en este momento de la verdad, ¿no? Si en este punto de dolor, como tú decías, no lo hacemos bien, y eso no puede depender de un solo silo, ¿no? Los journeys no son propiedad de nadie, ¿no? De ningún silo en concreto. Tiene que haber una visión transversal de las organizaciones, y eso es lo que te da capacidad de visión de outcome, ¿no? Pero me encuentro mucho con la obsesión del output, de solo miramos lo que estamos haciendo, primero, ¿para qué estamos haciendo esto? Tenemos esas organizaciones que, déjame decir, entre comillas, no son cómodas, sí, para poder organizarnos dentro de esa cultura que comentas, pero que para nada tienen que ver muchas veces con las necesidades del cliente, que el cliente vive su vida por otro lado y el cliente es uno. Es decir, nosotros nos estamos organizando en múltiples silos, tratando de cubrir partes de un servicio que un cliente no sabe si no necesita sí, y que en todo caso no le están dando, probablemente en ocasiones, soluciones demasiado adecuadas a lo que le gustaría estar encontrando. O sea que realmente una divergencia absoluta entre la realidad y lo que acabamos organizando dentro de las propias compañías. Otro ejemplo muy paradigmático de esto que comentas. Imagínate, ¿no? Pues yo me quiero instalar la fibra en mi casa y hablo con una compañía, ¿no? de tal, que me viene a instalar la fibra y me pide un día de fiesta porque me dice el instalador que viene tal día, ¿no? Me pido el día de fiesta, no aparece el instalador por ninguna parte, yo llamo al call center, llamo al servicio de atención al cliente, me atiende una persona extraordinariamente educada, una persona súper predispuesta a encontrarme una solución, me busca un otro hueco de la agenda de otro tal lo más pronto posible, porque se hace cargo de que no tengo internet. Mi experiencia con esta persona es fantástica, me dice, por favor, ¿me puedes evaluar del 0 al 10 la experiencia, la atención recibida? Sí, perfecto, gracias, muchas gracias, un 10, tienes un 10. Mi experiencia con respecto a la marca ha sido nefasta. He perdido un día de libre disposición para tener internet en mi casa. Mi experiencia con esa persona ha sido maravillosa, porque ha sido una persona... Claro, ese silo, el call center, está obsesionado con el número de llamadas por minuto de tal. ¿Cuántos agentes están atendiendo tal? El índice de satisfacción de la llamada por agente. ¿Cuántas respuestas hemos resuelto con no sé qué? Y de alguna forma perdemos de vista cuál es la experiencia transversal del cliente. Porque lo que importa es lo mío, lo que importa es un poco mi output, ¿no? Mis KPIs, mis métricas de performance. Entonces estamos suboptimizando ese punto de interacción porque mi silo es el propietario de ese punto de interacción.
y todo funciona un poco así, es que funciona todo un poquito así, ¿no? Es como perdemos de vista el outcome. En estos últimos minutos me gustaría trasladar todo esto que estamos comentando al mundo healthcare, salud, etcétera. Es decir, ¿cómo aplica todo esto al mundo de la salud? ¿Y por qué tiene el mismo sentido que si estuviésemos hablando, como ponías ahora el ejemplo, de una empresa de telecomunicaciones o de banca o una compañía que se dedica a la distribución de productos de alimentación? Me cuesta muchísimo sintetizarlo, la verdad, en pocos ejemplos. Se hace un esfuerzo, ¿no? Pero realmente nosotros llevamos muchos años trabajando para hospitales, ¿no? Grupos hospitalarios, clínicas, también farma. Tenemos una amplísima relación con muchas empresas muy, muy grandes, multinacionales. Y de alguna forma observamos que hay un cambio en el modelo de relación con los clientes, con los pacientes, con los médicos, con el personal profesional de la salud, con el farmacéutico, hay un cambio de modelo de relación. Y ese cambio de modelo de relación te puede colocar en una situación no competitiva, te puede colocar en una situación diferencial y en una situación de aprender del contexto, ¿no? Aprender del contexto significa que el contexto está cambiando, más allá de cómo esté cambiando el sector, más allá del I+D que podamos hacer, más allá de la capacidad que tengamos de innovar en producto, en fármaco, en lo que sea, que sea nuestro know-how, ¿no? como empresa. Más allá de eso, el contexto está cambiando, los hábitos están cambiando, los comportamientos están cambiando, los hábitos de consumo están cambiando en el consumidor final. No consumimos y nuestras experiencias no son iguales hoy que hace 10 años y ni esperamos que lo sean a la hora de tomar un avión y a la hora de ir a la farmacia y a la hora de ir a urgencias a hacer cola. No comprendemos y no esperamos que nuestra experiencia sea hoy igual que hace 10 años, ¿no? Y esto es una oportunidad, yo diría que especialmente para la innovación. Para mí esto es una oportunidad claramente para la innovación. Y ojo, no hablo de innovación precisamente como I+D. Que en muchas organizaciones también sucede eso, ¿no? Que cuando se habla de innovación se habla de producto y se habla de... Y para mí la innovación, sí, por supuesto que sí, ¿no? Innovación en producto, perfecto. Y muchas organizaciones están muy bien preparadas para eso y son las mejores del mundo innovando en producto, pero no tienen una cultura innovadora. No tienen una cultura que sea capaz de aprender de los cambios en el contexto, que sea capaz de sensorizar qué es lo que está cambiando, qué es lo que está pasando, cómo está cambiando el mundo y que sea capaz de adaptar su forma de trabajar, su forma de entregar valor, porque estoy utilizando todo el rato esa expresión de entregar valor, que es lo más genérico que se me ocurre para hablar de aerolíneas, farmacia y hospitales, ¿no? Al final todo el mundo estamos intentando entregar valor, ¿no? Si tú, por muy bueno que seas en I+D, si tú no tienes una cultura de innovación, ¿y esto qué significa? Que todo el mundo se siente llamado a hacer cambios, a buscar mejoras incrementales, a hacer pequeñas innovaciones incrementales. Si tú te dedicas a penalizar los errores de esas personas. Yo siempre digo, ¿no?, que la mejor forma de matar la innovación es penalizar el error, ¿no? Es castigar el error cuando alguien intenta hacer las cosas diferentes, ¿no? Y yo pienso que ahí es donde hay la principal oportunidad. Tenemos la oportunidad de estar aprendiendo constantemente e incorporando esos aprendizajes a nuestra forma de atender a las personas, a nuestra forma de acompañar a las personas, a nuestra forma de adelantarnos a los problemas de las personas incluso, ¿no? Se habla mucho de las 3 Ps, ¿no? de la medicina predictiva. Y es que al final va de eso. O sea, la tecnología lo que nos está proponiendo es... podemos cambiar la relación, ¿no? La salud, el mundo de la salud puede cambiar la relación con los pacientes en este caso, ¿no? Y se puede avanzar y puede hacer una medicina mucho más personalizada, mucho más predictiva. Voy a poder ver antes de que un paciente llegue al hospital, yo ya como médico ya voy a poder saber que esa persona necesita ir al hospital, ¿no? Eso cambia por completo. Totalmente. No tiene nada que ver una forma de atender con otra, una forma de atender reactiva a una forma de atender proactiva, ¿no? Necesitamos adaptarnos a esa realidad, porque la realidad ya ha cambiado. O sea, no es que estemos yendo hacia allí, es que
ya ha pasado eso, ¿no? No, totalmente. Incluso nosotros desde el área digital de Ferrer, también nos pasa lo mismo con nuestros clientes profesionales sanitarios. El hecho de poder conocerlos, poder escucharlos, saber qué contenidos les interesan más, cuándo les podemos visitar, con qué discurso, en qué les tenemos que acompañar, nos va a ayudar, obviamente, ya no solo a tener una mejor relación con ellos, sino a que ellos incluso pueden hacer mejor su trabajo. Claro. O sea que hay diferentes vectores de relación ahí, ¿no? Profesional-paciente, industria profesional, profesional con los stakeholders que ayudan a desarrollar esta industria y a hacer innovaciones. Totalmente. También 100%. Me veo claramente reflejado en lo que comentas, Carlos. 100%. Esto lo estáis materializando en Random en varios proyectos, entiendo. No entres en elementos que te comprometan, porque obviamente no lo puedes hacer, pero entiendo que estáis ayudando a profesionales sanitarios, compañías, hospitales, etcétera, sí, a poder construir esas experiencias de las que nos hablabas ahora. Sí, correcto. Desde plataformas de atención remota, ¿no? Y de videoconsulta en hospitales y de toda la gestión de esa experiencia, ¿no? Esa transformación de cómo es la experiencia de ese paciente y su relación con el hospital. O clínicas, ¿no? Abriendo la clínica al resto del mundo, que esto también es bastante interesante, ¿no? Estamos trabajando con algunas clínicas, ¿no? En cómo se transforma por completo la experiencia. Desde el mismo momento que la forma en que te conocen es distinta, ya tienes que empezar desde ahí, ya, ¿no? La experiencia, ¿no? Es interesante pues efectivamente, ¿no? Farmacéuticas que están muy ocupadas en cómo es esta nueva relación con nuestras farmacias, cómo podemos aportar valor más allá de vender nuestro producto, cómo podemos acompañarlas, aportar valor, aprender de ellas, co-crear con ellas, ser capaces de aprender de su propia realidad para incorporar a nuestra realidad, incorporarlas para definir las soluciones, ¿no? Yo creo que esto es algo muy interesante que no todo el mundo hace, ¿no? Es entender que obviamente los clientes no tienen que definirte cuál es la solución, ¿no? Tú tienes que entender muy bien cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, dónde están las oportunidades. Y tú, desde tu propuesta de valor, tienes que ser capaz de definir una solución pero incorporar a la definición y al discovery, al descubrimiento de esa solución a tus clientes, lo único que hace es enriquecer el camino, digamos, ¿no? Entonces, eso está muy bien. La idea de tenemos la posibilidad, y yo esto creo que está sucediendo ya realmente, o sea, lo estoy viendo con muchas farmacéuticas con las que... Yo te iba a preguntar, ¿hay esperanza? Sí, yo pienso que sí, Yo creo que esto es algo que en el sector salud, en general, siempre hay distintos niveles de madurez, distintas culturas, pero yo pienso que sí, esto se ha entendido o se está entendiendo de una forma más o menos global. El problema con el que luchan muchas grandes compañías es precisamente con su estructura formal, que no les permite cambiar y adaptarse con la velocidad necesaria a todos estos cambios, ¿no? Porque tienen esas ¿no? Es como un dinosaurio que para moverse tiene que levantar la pata, y que el mundo ya ha cambiado 4 veces, ¿no? Mientras tú das un paso, ¿no? Ha levantado 4 por la izquierda y 8 por la derecha. Claro, y disrupción tecnológica, hay 4 startups que te están comiendo la tostada con áreas, con fases que no lo parece, pero que no sabes hacia dónde avanza esto, ¿no? Entonces, yo sinceramente, y al menos es un poco la temperatura que nosotros notamos. También es verdad que trabajamos con los clientes que quieren trabajar con nosotros, ¿no? No trabajamos con todas las compañías del mundo, pero mi sensación es que sí, que se entiende y que hay bastante conciencia en el sector de que esto es importante y de que hay que ponerse las pilas. Otra cosa es en qué momento de madurez estamos y cómo de preparados estamos para el cambio, ¿no? Que eso ya atañe otro tipo de dificultades. Para acabar, siempre le pedimos a nuestros invitados, a nuestras invitadas, que sobre el tema que hemos estado tratando, sí, nos propongan a alguien con quien les gustaría seguir hablando de ese tema en una larga sobremesa, ¿vale?, en una noche de copas, en esos momentos distendidos en los que dices, me encantaría estar hablando con esta persona muchas horas de este tema que hemos estado tratando hoy. ¿A quién nominas?
¿A quién mencionas pero ahí? esto para que lo puedas traer al podcast. Si podemos, lo haremos, pero no necesariamente. Hombre, a ver, puedes apuntar lejos y alto, ¿eh? No sé muy bien qué edad iba a decir a Silvia Cuscó, que es la responsable de Customer Experience de Ferrer. Sin lugar a dudas. Porque realmente yo creo que es bastante consciente de todos estos temas. La verdad que me pillas, ¿eh? No sé decirte. Yo creo, ¿sabes? Con algún antropólogo con mucha experiencia, reputado y tal, porque creo que tienen una visión muy interesante de todo esto. Me da la sensación de que ya cada vez que hablo con personas, ¿no?, que vienen de este área de conocimiento, ojo, porque nos pasan la manita por la cara. Nosotros hablamos con mucha ligereza de la cultura organizacional, e incluso te diría, ¿no?, en escuelas de negocio, hay distintas interpretaciones de lo que es la cultura organizacional. Y cuando viene una persona que ha estudiado antropología, que viene un poco de entender toda la evolución del ser humano, yo siempre aprendo de estas conversaciones. O sea que con cualquier antropólogo o antropóloga. Qué bueno. Pues ahí queda. Carlos, mil gracias, un absoluto placer. Igualmente, un placer. Muchas gracias por aprender de ti, de todos estos temas, y seguimos avanzando. A todos nuestros seguidores y seguidoras, mil gracias de nuevo por estar ahí. Esperamos que os haya aportado mucho valor este episodio. Seguimos en contacto y ojalá sigamos creciendo con vosotros. Mil gracias.